Felipe, cuando quieras, por favor. Sí. Buenas tardes, perdón. Teníamos unas dificultades técnicas a este lado. En todo caso, buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a este primer taller de enseñanza del español como lengua extranjera correspondiente al ciclo al cual damos inicio en la jornada de hoy. Nos complace ver que la participación sigue siendo alta tras las diferentes ediciones organizando esta actividad formativa destinada a los profesores de español. En primer lugar, les queremos hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento por conectarse a nuestra plataforma en esta tarde de febrero y esperamos que el taller previsto para el día de hoy les resulte de interés y utilidad. Esta iniciativa, con formato de talleres, es el resultado de una fructífera colaboración entre la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda y nuestra organización, Andalucía Trade, la Agencia para la Transformación y el Desarrollo de Andalucía, y aprovechamos también para trasladarles nuestras más expresivas gracias por su inestimable apoyo. Nuestra entidad Andalucía Trade es un organismo público dependiente del Gobierno Regional de Andalucía, dedicado a apoyar a las empresas de la región en sus labores de internacionalización, como es el caso de las escuelas de español que participan en este ciclo impartiendo sus talleres. Les acompañamos en representación de nuestra entidad, moderando el taller de hoy, María Zumárraga desde Sevilla y yo mismo, Felipe Martínez desde Londres. La jornada de hoy está con nosotros Javier Ramos Linares, técnico de educación del área de formación del profesorado de la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido, quien a continuación nos presentará al ponente del taller de hoy, que es Francisco José Herrera de la Escuela CLIC Cádiz. Dado que se plantea como una actividad interactiva, animamos vivamente a la participación, realizando comentarios, formulando preguntas y planteando sus dudas al ponente a través del chat, así como compartiendo libremente aquellas impresiones que consideren oportunas con los asistentes. Yo mismo iré recogiendo las preguntas que deseen formular al ponente y le daré traslado de las mismas en los minutos finales de la sesión de hoy. Por razones operativas, nos gustaría hacer varias recomendaciones. La primera es que si cualquiera de los asistentes tiene problemas de conexión, ya sea de sonido o de imagen, es preferible que salga de la plataforma y vuelvan a entrar usando el navegador Google Chrome, que es con el que habitualmente funciona mejor. Es importante también que se registren con su nombre completo, así como indicando explícitamente el colegio para el que trabajan o donde trabajan, ya que eso facilita enormemente la labor de la consejería a la hora de identificar a los asistentes y expedir los correspondientes certificados de asistencia. Tanto la grabación de la sesión como la presentación utilizada en el taller están disponibles para todos los asistentes que deseen recibirlas. Basta con que envíen un email formulando su petición a la dirección de email que les proporcionaremos ahora de la sesión en el chat. Sería deseable también que no se hacen el chat para la realización de peticiones o preguntas de tipo administrativo, para cuyo caso los rogamos se dirijan directamente a los asesores técnicos de la consejería, quienes dan cumplida respuesta a sus demandas. Y ya sin más, te doy la palabra a Javier Ramos, técnico del área de formación del profesorado de la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido. Buenas tardes, Javier, cuando quieras. Buenas tardes, buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero darles la bienvenida a esta formación en línea que forma parte de la serie de talleres que hemos organizado la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda y Andalucía Trade
para los meses de febrero y marzo. Es el primero de una serie de 4 talleres que vamos a tener, que vamos a abrir y vamos a cerrar con el tema de la inteligencia artificial, que es un tema muy candente, y luego otros 2 temas también en los talleres de en medio. Dar las gracias a Andalucía Trade, por supuesto, y a todas las escuelas de español que participan y que nos permiten poder continuar con una de las líneas básicas de actuación de nuestra Consejería de Educación. Em, Hay una cuestión práctica que sí me gustaría recordarles antes de presentar al ponente, y es que en el chat voy a poner el enlace al registro de asistencia. Ahora, cuando yo termine de hablar, lo coloco en el chat, lo pinchan y lo cumplimentan. Es una cumplimentación muy rápida, porque esto nos sirve para poder elaborar los certificados de las personas que asisten y que se han inscrito. Entonces, bueno, ahora lo pondré y lo pondré alguna vez más a lo largo del taller, pero es suficiente con que lo cumplimenten una vez solo. Y sin más, voy a presentar ya a nuestro ponente de hoy, que es Francisco Herrera, que ya está aquí en cámara. Él es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, es director del Centro Click International House y dirige también la plataforma formación L.com. Es una plataforma muy conocida de cursos online para profesores de español. Él colabora con frecuencia en programas formativos en colaboración con distintas consejerías de educación y institutos Cervantes también en distintos países del mundo. Es director de la serie de cuadernos de didáctica de la editorial Difusión y es también la cabeza de un podcast de referencia para la enseñanza del español que ya lleva muchos años, L de Lengua, en uno de cuyos últimos episodios precisamente estuvo charlando con otros profesores de Barcelona sobre este tema que nos ocupa hoy, inteligencias artificiales. Y hoy en concreto va a hablar Francisco sobre inteligencias artificiales y tareas para el aula de español. No te quito más tiempo, Francisco, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en primer lugar, lógicamente, tengo que dar yo las gracias no solamente a la consejería que me ha dado la bienvenida, sino también a Trade Andalucía por contar conmigo y por contar con las escuelas de español en general. Creo que esta es una iniciativa muy interesante, ya llevamos tiempo detrás de ella y haciéndolo y creo que es un intercambio que beneficia a todas las partes. Así que como no tenemos mucho tiempo, voy a intentar además hacer que la charla no vaya demasiado rápido porque hay muchos conceptos que hay que definir y hay que presentar antes de ir directamente a la cuestión de las tareas, pues voy a intentar organizar el tiempo con la mayor facilidad posible. Vais a tener una primera presentación, bueno, voy a compartir primero. ¿Podéis ver bien, verdad, la presentación? Sí, muy bien, Vale, Francisco. perfecto. Como veis, en el nombre ya hay dos conceptos, inteligencias artificiales por un lado y luego ya la cuestión de cómo llevarlo al aula a través de las tareas. Quiere decir que tenemos que tomar estos dos conceptos, en principio muy alejados uno de otro, que vienen de mundos muy diferentes. Estamos hablando de la ingeniería informática más puntera y de la práctica didáctica que tiene que ver con la enseñanza de segundas lenguas. Lógicamente, lo que yo voy a presentar vamos a poner el foco sobre todo en la segunda parte, porque yo soy filólogo, soy especialista en la enseñanza de segundas lenguas y sobre todo en la aplicación de tecnología, pero no soy informático. Entonces, aunque veremos algunos conceptos, vamos a intentar explicarlos de la manera más simple posible, que son importantes para poder entender cuando hablamos de inteligencias artificiales, a qué nos estamos refiriendo, vamos a hacer hincapié sobre todo en las cuestiones didácticas y más aún dentro de la didáctica en las cuestiones de clase, de aulas, de cómo planificar y qué tipo de problemas nos vamos a encontrar a la hora de llevar este tipo de instrumentos o de entornos al aula de L para crear esas tareas comunicativas, esas tareas de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pensar eso que yo vengo de la filología más pura, yo me doctoré en su momento en la universidad, además con una tesis doctoral sobre la Celestina, que es decir, ninguna relación en principio con lo que tiene que ver esta charla de hoy. Pero sí que es verdad que ese camino conjunto que en los últimos
15, 20 años se está llevando a cabo la tecnología por un lado y la didáctica de segundas lenguas por otro, cada vez es más estrecho. Yo creo que ya hubo un salto cualitativo muy interesante cuando se empezaron a producir, a aparecer productos como el podcasting o a aparecer los blogs, los wikis, más adelante las redes sociales. Y lo más interesante de todo es que ese camino nos ha llevado de pronto a un nuevo cruce, que es el cruce con las inteligencias artificiales, ¿vale? Vamos a pasar directamente, un momentito que compruebe que funciona la diapositiva. Vale. Vamos a empezar definiendo, espero que en 5 minutos lo tengamos más o menos controlado, ¿a qué llamamos IA? Yo sé que esto es muy ambicioso, que definir la IA en 5 minutos, lógicamente, va a ser una cuestión, digamos, puntual y de alguna manera superficial, pero creo que con 5 conceptos básicos podemos entender qué tipo de tecnología es la que tenemos delante, ¿no? Pero primero, no es una tecnología. Hablar de IA es un poco completo porque hay muchos tipos de inteligencias artificiales, pero si quisiéramos dar una definición que las agrupara a todas, deberían ser la que tenemos aquí, es tener un grupo de algoritmos, de este tipo de instrumentos informáticos que están pensados para convertir a las máquinas en llevarlas a ciertas capacidades humanas. Y esas capacidades humanas son dos, el razonamiento y el aprendizaje. En las cuestiones de aprendizaje luego veremos que la IA ha avanzado muy rápido. Aprende de una manera diferente a como lo hace la mente humana, pero aprende. La cuestión del razonamiento, yo diría que todavía estamos muy lejos de poder decir que una inteligencia artificial razona como lo entendemos desde la filosofía, desde la psicología, desde las ciencias sociales, con respecto a la mente humana. Sí que hace inferencias, sí que hace un control, tiene un control de enormes masas de datos, que eso es muy importante, pero su forma de trabajar con esos datos no tiene ninguna relación con el razonamiento humano y menos aún con la creatividad, ¿no? Big Data es un concepto que aparece siempre cuando hablamos de inteligencia artificial, porque digamos que es la materia prima. Big Data es esas enormes colecciones con trillones de datos que ahora, gracias al funcionamiento de las redes, tal y como las conocemos desde hace 25 o 30 años, nos permiten tener ese conjunto masivo de datos, nos permite compilarlos y nos permite luego tener acceso a ellos. Por eso se dice siempre que los Big Data tienen tres aspectos fundamentales: cómo se almacena, cómo se procesa y cómo se analiza esta información. Pensemos en Big Data en una enorme y casi inconmensurable biblioteca de datos, ¿no? Para acceder a esa biblioteca de datos ha sido muy importante un concepto fundamental que es el que se conoce como Machine Learning, que en español traducimos como aprendizaje automático, que es esa competencia que tienen los nuevos algoritmos para aprender por sí mismo. Hasta ahora todas las tecnologías necesitaban la intervención humana para enseñarle a hacer las cosas, para darle no solamente los datos, sino también los procesos. Con el Machine Learning das los datos, das un proceso inicial y luego por sí mismo, trabajando con estas compilaciones de Big Data, la máquina aprende ella sola, ¿no? Lógicamente, para establecer ese aprendizaje, lo que hacen los algoritmos es crear lo que se conoce como una red neuronal artificial. Es, lógicamente, una metáfora que compara esta red de datos con nuestra red cerebral, pero que lógicamente tiene funcionamientos muy diferentes. Lo que sí hace es similar al cerebro humano, es trabajar con todos estos datos, creando, por un lado, capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Exactamente igual que cuando en la enseñanza de segundas lenguas hablamos de el input que entra a los estudiantes, el intake que se produce dentro de su cerebro y el output que después sale como producto comunicativo. De alguna manera, las redes neuronales artificiales funcionan exactamente igual que como aprendemos en el cerebro humano. Pero ya he dicho que es una metáfora un poco cogida por los pelos, pero que nos sirve ahora mismo. Luego, junto al Machine Learning, otra competencia, otra capacidad fundamental de este tipo de tecnologías es lo que se conoce como
deep learning o aprendizaje profundo. Es una subtécnica del machine learning que permite trabajar con estas enormes compilaciones de datos y de ahí extraer patrones. Así es como aprende. Lo que hace es que, digamos que las inteligencias artificiales, para entenderlas con una sola línea, sería como enormes máquinas estadísticas que son capaces de mover millones de datos y entender cuáles son los patrones de esos datos. De manera que, por ejemplo, cuando encuentra la palabra gato, entiende que es fácil encontrar es más fácil encontrar al lado la palabra gordo, negro, blanco, gato de Angora, pero no va a encontrar, por ejemplo, gato y grúa en la misma frase, porque eso estadísticamente es muchísimo más difícil que ocurra. Lo que hace la inteligencia artificial a través del aprendizaje profundo es encontrar las relaciones más habituales que existen entre los términos que encuentra dentro de su Big Data, ¿no? Por eso, cuando nosotros le preguntamos a ChatGPT algo, él analiza lo que le estamos preguntando y busca las respuestas de manera que estadísticamente toda la información que está ahí es la que tiene más sentido que se produzca. No llega a razonar, sino que aplica esos patrones que ha aprendido para darnos una respuesta. Y lo hace tan bien porque además ha sido entrenado para ello de una manera tan específica que nos parece que hay una mente humana detrás. Para eso, para entrenar esos algoritmos y que parezcan una mente humana y no sean simplemente una gran máquina estadística, se crearon los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, lo que se conoce como LLM, ¿no? Que ya son redes neuronales específicas para este tipo de aplicaciones. Y ahí tenemos el famoso ChatGPT, pero si habéis estado al día, pues habréis escuchado hablar de Gemini, de Claude, de Llama, de Midjourney, bueno, yo no sé ahora cuántas IAs aparecen casi semanalmente, pero ya las hay de todo tipo. Y ahí es donde vamos a entrar ahora a especificar, digamos, ¿vale? Y luego un concepto que es fundamental, una vez que ya todo lo que hemos visto hasta ahora es cómo funciona internamente, de alguna forma es para entender qué hay detrás de esos cerebros artificiales, pero esto nos interesa mucho porque esta es la manera en la que nos vamos a relacionar con esos cerebros artificiales, que es el prompt, es la instrucción inicial, ¿no? Seguro que todos vosotros ya habéis abierto alguna aplicación, aunque sea por pura curiosidad, o algunos ya sois usuarios avanzados de ChatGPT o de DALL-E o de alguna de estas aplicaciones que hay ahora para diferentes productos comunicativos, y veréis que cuando se abre es algo muy simple. Normalmente no hay muchos botones donde juguetear ni muchas opciones que elegir. Hay una caja en blanco y en esa caja en blanco tenemos que meter el prompt, tenemos que meter la instrucción inicial. Es muy importante que entendamos que cuanto más preciso sea el prompt, más preciso será el resultado, como es lógico. Es decir, si le preguntamos, dame 5 ideas para explicar el léxico de la fruta en clase, pues probablemente te va a dar unas ideas un poco genéricas, un poco vagas, un poco creativas, poco funcionales muchas veces. Pero si tú le dices, eres un profesor de español, tengo un grupo de estudiantes, de 20 estudiantes de 15 años que tienen un nivel A1 de español. Están muy interesados en esto y en esto. Necesito que me crees un texto donde se expliquen las 5 frutas más consumidas en España y cuáles son sus definiciones y algo así. Ya le estamos dando un montón de instrucciones más específicas y nos va a crear algo mucho más, bueno, lógicamente aplicable a nuestras necesidades de aula, ¿no? El prompt es ahora mismo realmente la clave con respecto al uso de las inteligencias artificiales. Si sabes cómo funciona un prompt, ya controlas prácticamente el 50% de su actividad, ¿no? Como he dicho antes, hay muchos tipos de inteligencias artificiales. No podemos pensar que ChatGPT, que en realidad ha sido
como una especie de lanza, ¿no? De una especie de punta inicial que ha abierto el uso de las inteligencias artificiales al gran público, pero estamos hablando de inteligencias artificiales desde los años 50 y se están aplicando en la ingeniería de manera intensiva desde hace 20 años y sabíamos en los últimos años que ya había aplicaciones detrás de nuestros móviles, nuestros coches, nuestros aparatos inteligentes en general, ¿no? A nosotros nos interesan, a nosotros quiero decir como docentes y no especialistas en la tecnología, nos interesan inteligencias artificiales muy específicas. Yo diría que tienen que tener estas dos características o al menos desarrollar una de ellas. Una, que sean conversacionales. Por eso, cuando hablamos de ChatGPT, la tecnología es GPT, pero el modelo con el que trabajamos es el modelo chat, porque es el modelo que nos permite conversar con la inteligencia artificial y mantener una interacción con ella para que produzca exactamente lo que nosotros queremos o lo más parecido a lo que nosotros queremos a través de la conversación. Y nos interesa que sea generativa, si nos interesa que lleve a cabo una serie de acciones para que genere productos. Y en nuestro caso, además, como somos docentes de segundas lenguas, somos docentes de español, que tenemos como objetivo principal mejorar la competencia comunicativa de nuestros estudiantes, nos interesa que nos ayude en el proceso de crear productos comunicativos. Es decir, no nos interesa la inteligencia artificial para mejorar procesos de selección de personal o para mejorar o buscar errores en una programación informática o para otro tipo de aplicaciones. Nos interesan aquellas inteligencias artificiales que nos permiten crear productos comunicativos. Y por eso la definición o la estructuración que vamos a hacer, la taxonomía que os voy a presentar de inteligencia artificial, se basa en qué tipo de producto puede llevar a cabo, ¿vale? Por supuesto, el primero y más conocido y más utilizado desde que ChatGPT se abrió al gran público hacia finales de 2022 es el texto escrito, ¿no? Ya hemos dicho que ChatGPT se ha convertido muy pronto en el gran referente. De hecho, mucha gente solo ha utilizado ChatGPT y solo entiende las inteligencias artificiales con esta interfaz. Es una interfaz, bueno, como estoy seguro de que todos la habéis abierto ya, muy simple y ha sido un movimiento arriesgado, inteligente de alguna manera, pero al mismo tiempo que ha puesto bastantes peligros para la empresa que está detrás, que es la empresa OpenAI, como está indicado aquí. OpenAI es originalmente una fundación que luego además creó una empresa y que luego además ha sido asimilada por un grupo de personas que la controlan desde la propia fundación y que ha tenido grandes tensiones. Seguro que habéis visto noticias en los últimos meses sobre las aventuras de su creador, bueno, su creador no, de la persona que ahora mismo dirige OpenAI, que es Sam Altman, y ha habido muchos rifirrafes, sobre todo porque la fundación OpenAI tiene como objetivo controlar que la inteligencia artificial sirva para el bien de la humanidad, mientras que la empresa OpenAI lo que tiene, el objetivo es un objetivo como empresa de convertir ChatGPT en un producto exitoso y ganar cuanto más dinero mejor, ¿no? No vamos a entrar para definir mucho del ChatGPT. Yo os aconsejo que, por supuesto, si alguna vez no lo habéis abierto, pues que lo hagáis y que veáis que es muy simple. Está abierto al público su versión 3.5. Ya hay dos versiones más, pero son de pago, que es la versión ChatGPT 4 y la versión ChatGPT 4 Turbo. La ChatGPT 4 luego veremos que hay un truco para entrar gratis y la ChatGPT Turbo tienes que hacerlo pagando una cuota mensual. Si vais a utilizarlo, digamos, a menudo, y si yo os lo aconsejo porque vale la pena tener la versión de pago, luego veremos porque tiene una serie de opciones que son muy interesantes, ¿vale? Pero en principio con la 3.5 entrando directamente a través de una cuenta que podéis sacar, o la versión 4, que luego enseñaré cómo se hace, con eso es más que suficiente para trabajar ya en clase, ¿no? Sí, aquí tenemos, en mi caso, es la versión que yo utilizo, que es la ChatGPT Plus. En nuestro caso, en nuestro centro, como la utilizamos mucho, no solamente para cuestiones de
de diseño de tareas y de aplicación en el aula, sino también para cuestiones administrativas, para procesos de marketing, para ayudar al departamento de ventas, para trabajar con documentación en jefatura de estudios. Entonces, nosotros tenemos una cuenta porque la usamos prácticamente a diario, ¿no? Pero ya digo que si elegís la versión, como veis arriba, que pone GPT 3.5, es una versión muy decente que ofrece resultados muy interesantes, sobre todo para texto. Luego veremos para imágenes, pero que ya funciona bastante bien. Lo más interesante de ChatGPT, de cualquiera de estas versiones de grandes modelos de lenguaje para texto, es que no hay no te puedes perder en las opciones, porque lo único que tienes es esta cajita que veis aquí, que es una caja donde tú le metes el famoso prompt que hemos dicho antes. Eso sí, hay que tener muy claro lo que queremos hacer y hay que tener muy claro la naturaleza que tiene la propia inteligencia artificial, que es, recordad, conversacional. Y entonces que probablemente en el primer intento el resultado puede ser pobre o puede ser inexacto. Aparte de que algo que siempre hay que tener en cuenta es que las inteligencias artificiales generativas sufren lo que se conoce como alucinaciones. Es decir, a veces te da una información errónea o te da una información exagerada o una información que no es fácil. Cuando se contrasta, se ve que puede conducir a errores. Hay que tener mucho cuidado. Es verdad que conforme avanza el uso de la inteligencia artificial, esas alucinaciones son más raras, sobre todo en texto, pero cuando veamos las imágenes veremos que eso es bastante común. Perdón. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo funciona ChatGPT Plus, 4 Plus, que es muy interesante porque ya trae una serie de aplicaciones específicas que además tú puedes crear por tu propia cuenta, ¿no? Por ejemplo, tienen una aplicación si lo que quieres es hacer escritura creativa, si lo que quieres es hacer recetas de cocina. He puesto aquí algunos ejemplos porque son los que aparecían en portada, pero hay de todo. Por ejemplo, yo tengo algunos ChatGPT específicos si tú quieres trabajar o utilizarlo como profesor de español y tiene información específica para profesores de español, pero también los hay si quieres utilizarlo pues para trabajar textos en redes sociales, para copywriting, para marketing, para otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Una alternativa muy interesante a ChatGPT, que también es gratuita y que funciona muy bien, pero hay que hacer un pequeño truco, porque solamente hay que conectarse a través de una conexión de Estados Unidos, porque no existe todavía la opción de hacerlo en Europa, es Claude. Claude es de la empresa Anthropic. Los resultados son muy similares a los de ChatGPT, pero digo, es gratuita y eso es una gran ventaja, lógicamente. Los estilos son muy diferentes. Los textos que producen normalmente ChatGPT son más elaborados, mientras que Claude muchas veces necesita crear esquemas y luego elabora un texto. Es un poco más sintético que ChatGPT. Aquí está el truco que os comenté antes que necesitamos para poder entrar en la versión de ChatGPT 4 de manera gratuita. Si lo hacemos a través de la página oficial de OpenAI, veremos que ahí solamente tenemos 3.5. Pero si lo hacemos a través de la página que Microsoft ha puesto a disposición de sus usuarios, lo que antes era Bing Chat, que ahora se llama Copilot, aquí podemos entrar gratis a la inteligencia artificial de ChatGPT 4 simplemente usando o una cuenta de Microsoft o incluso podemos hacerlo sin tener que darnos de alta, aunque los resultados no se van a guardar, nada parecido. Hay una gran ventaja además al utilizar Copilot, que además es muy fácil de encontrar, es copilot.microsoft.com, es que también tienes acceso a DALL-E, que es la forma de crear imágenes de ChatGPT, ¿vale? Bueno, de OpenAI en realidad. A mí me gusta Copilot por eso, porque te da muchas opciones desde gratuitas, pero es aconsejable que se utilice además a través del navegador de Microsoft, porque con los otros navegadores los resultados no son tan interesantes. Como es lógico, Microsoft intenta llevar siempre el agua a su arroyo, ¿no? Después de Microsoft, vamos a ver también
Ay, se ha quedado la presentación. A mí me gusta esta que es muy interesante, también gratuita, sobre todo para el mundo más académico, ¿no? Perplexity tiene una gran ventaja con respecto a las otras, es que te da las fuentes directas si está trabajando con artículos, sobre todo artículos de investigación. Si además quieres que esos artículos tengan un rigor científico, puedes pedirle que utilice Google Scholar y entonces directamente está buscando en la base de datos de las universidades y de las fundaciones que publican dentro de los campos académicos y científicos. Entonces, al finalizar su trabajo, presenta todas las fuentes y te indica de dónde ha cogido esa información. Y eso, si tienes que escribir un artículo, si tienes que trabajar con mucha información para crear tu producción académica, es realmente muy útil. No quiere decir que te vaya a crear el artículo tal cual, ni por supuesto no produce una investigación, ni es especialmente creativo, pero sí recopila muy bien datos y te los presenta tal como tú los necesitas normalmente, ¿no? Esta es la gran apuesta de Google, porque si os dais cuenta, hemos estado hablando de Microsoft, hemos estado hablando de OpenAI, hemos hablado de pequeñas empresas como, bueno, pequeñas, no tan pequeñas, pero Anthropic o Perplexity, pero Google, que es uno de los grandes iconos de las redes actuales, digamos que ha ido un poquito atrás en todas las cuestiones de inteligencia artificial y se está poniendo ahora al día. Lanzó hace unos 6 meses BART, que era como se conocía su apuesta, digamos, a nivel ChatGPT, pero en las últimas 6 semanas ha cambiado un poco el rumbo y ahora ha utilizado una tecnología diferente que se llama Gemini. Y Gemini es la nueva, digamos, la apuesta de Google para quitarle el trono, aunque lo tiene difícil, a ChatGPT. Ahora mismo se puede utilizar en 3 versiones diferentes en Estados Unidos, pero en Europa solamente lo podemos utilizar a través de lo que antiguamente se conocía como BART. Pero lo tenéis aquí en las opciones que están apareciendo debajo de Gemini. Todavía le queda mucho trabajo por hacer, pero conociendo a Google es posible que en breve, en cuanto a... De hecho, se estaba hablando que esta misma semana Gemini aparecería para el gran público, y entonces podemos ver si realmente ha puesto toda la carne en el asador y consigue destronar o por lo menos hacerle un poco de sombra a ChatGPT, cosa que veo difícil, porque como digo, es una tecnología que necesita muchísimos usuarios y muchísima interacción y mucho trabajo de aprendizaje profundo. Y en este sentido, el proyecto Google DeepMind, que es donde está incluido Gemini, ha ido un poco a rebufo de lo que hacían las otras empresas, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con creación de textos. Estas son las más importantes. Hay muchas más. Hay una que a mí me gusta mucho que se utiliza a través de WhatsApp y creo recordar que también a través de Telegram, que se llama Lucía, que además es un proyecto español. Es muy limitado porque lo que hace es tomar de ChatGPT y es un bot dentro de WhatsApp, pero es muy útil porque lo tienes en el móvil y es muy rápido funcionando. Pero ahora nos vamos a ir a otra que a mí me parece muy interesante, que es la creación de imágenes. En la creación de imágenes, la número 1 absolutamente es Midjourney. La ventaja que tiene es que tiene una calidad impresionante, que tiene incluso si estás buscando resultados fotográficos realistas, a veces es sorprendente, pero también tiene un montón de estilos de ilustración para generar imágenes de todo tipo. Pero tiene muchas desventajas. Bueno, la primera de todo es que no tiene opción gratuita, solo tiene opción de pago y además no es barata, es más cara que ChatGPT. Por eso se utiliza mucho, pero lo utilizan mucho ya pues profesionales normalmente del diseño gráfico, de la imagen, etcétera. Y luego otra desventaja que tiene es que no tiene una interfaz fácil. No es como ChatGPT que vimos que tenía el cuadradito blanco, metes el prompt y tienes los resultados. Aquí tienes que hacerlo a través de una aplicación de mensajería que se llama Discord, que es una aplicación bastante popular, sobre todo entre los ambientes de la gente que utiliza videojuegos y en general en la cultura popular de redes, pero eso te exige entrar a través de una tercera aplicación y a partir de aquí en unos canales trabajar con esa información. Os pongo un ejemplo muy rápido. ¿Veis? Esto que estáis viendo es Discord. Esta es la entrada en la que tú puedes empezar a trabajar con tu aplicación de Midjourney. Le metes el prompt Imagine y a partir de aquí tienes que meter el prompt final donde dices qué tipo de imagen quieres. Además,
aunque funciona en otras lenguas, funciona en español, es verdad que funciona mucho mejor cuando das toda la información en inglés. Los resultados son realmente sorprendentes. Aquí, esta la he hecho 10 minutos antes de entrar en la charla y veis que lo que tenéis arriba es el prompt que yo he metido. Le he dicho qué tipo de imagen quería, qué tipo de emoción quería que respondiera, qué tipo de escena debería. Incluso le he pedido, quiero que lo hagas como si tuvieras este modelo de cámara, si tuvieras estas cuestiones técnicas y además que la imagen sea hiperrealista, que esté muy bien iluminada y que tenga, bueno, pues mucho detalle, ¿no? Entonces lo que hace Midjourney, como hacen también otras aplicaciones de imágenes, es que te da 4 resultados. Y tú dentro de esos 4 resultados puedes elegir, si te quedas con uno de ellos, veis donde pone U1, U2, U3, U4, es que quieres utilizar esa imagen, la 1 es la de la izquierda, la U2 es la de la derecha arriba y la U3 izquierda abajo y U4 derecha abajo. Pero si lo que quieres es hacer versiones, porque no te acaban de convencer, puedes darle a V1, V2, V3, V4 para que te haga versiones de esto que te ofrece aquí o directamente el botón que veis con las dos líneas en círculo, ese directamente te ofrece otras 4 versiones, ¿vale? Como veis, es muy completo, es muy realista, puedes utilizar muchos estilos diferentes y los resultados son muy buenos, pero es complejo, tienes que estar trabajando con ellos. Luego, una vez que has elegido una de las imágenes, después le puedes pedir que la amplíe, que cambie una zona, que le ponga alrededor otro contexto. Se puede trabajar, pero tampoco se puede trabajar excesivamente, ¿vale? Y como he dicho, el problema es que es difícil de utilizar y sobre todo que necesita una versión de pago, ¿no? Tenemos una opción para esto que es DALL-E 3. DALL-E 3 es la respuesta de chat de OpenAI a Midjourney. Sería el ChatGPT, pero de imágenes. Como recordáis, antes dije que funciona muy bien la versión de pago, que es la versión ChatGPT 4 Turbo, pero a través de Copilot también lo puedes utilizar. Si no puedes utilizar DALL-E 3 porque a veces da problemas de acceso, funciona muy bien también DALL-E 2. No es tan realista como tenemos con Midjourney, pero da resultados muy interesantes. Si queréis probar otras opciones, a mí me gusta mucho Leonardo AI porque es, yo diría que casi tan bueno como Midjourney, solo que y sí tiene versión gratuita, solo que es una versión limitada y puedes hacer como 20 o 25 imágenes al mes o algo así, pero para probar y hacer algunos experimentos funciona muy bien. Da para mí mejores resultados que DALL-E 3, pero está más limitada en número de imágenes, pero muy aconsejable. Luego, además del texto y además de las fotos, lógicamente, otro de los campos muy interesantes es el de las presentaciones. Aquí voy a poneros 2 ejemplos que me parecen fundamentales, porque funcionan de una manera muy simple, muy fácil. La primera de todas, yo creo que es la más conocida, es esta que tenéis aquí, que es Gamma. Gamma es que es muy simple, tiene además una versión gratuita bastante potente, solamente tienes que elegir qué tipo de plantilla quieres utilizar y luego le dices, una vez que estás dentro, ahora quiero hablar de este tema, quiero que la presentación incluya estas palabras, estos conceptos o estas ideas, o no, o le dejas que lo haga directamente. Y la inteligencia artificial directamente empieza a seleccionar información, imágenes y las adapta a la plantilla que tú le has dado y te da una primera propuesta diciendo, bueno, pues aquí tienes 10 pantallas que te explican, bueno, pues no sé, vamos el tema que tú hayas elegido y tú ya puedes ir modificando el texto, modificando la presentación, modificando las imágenes, pero te da unos resultados que son realmente sorprendentes porque no tienes que ponerte a diseñar ni hacer grandes, no sé, grandes experimentos con la parte gráfica, ¿no? Y luego otra alternativa para Gamma, aunque ya digo que Gamma es para mí la que funciona mejor, la más simple y yo creo que la que tiene más éxito, es Tome. Perdón, ¿estás diciendo en el chat que Miriam que no puede ver la presentación? No sé si podéis comprobar esto. Si en algún momento se ha ido. Debe ser un problema puntual de ella, porque sí, Vale. Entonces sigo adelante. Bueno, porque si no es que yo todo el rato presentando imágenes y me había asustado.
tenemos otra opción para hacer presentaciones, que es Tome. Tome es muy parecido a Gamma, solo que sus plantillas tienen no sé cómo decir, una orientación más hacia la narrativa, hacia contar cosas. Hacemos presentaciones también, pero son presentaciones que están preparadas pues, para dinámicas de lo que se conoce como storytelling, ¿no? Es también, de hecho, incluso sus plantillas son más bonitas, están más cuidadas gráficamente y se ve que tienen esa intencionalidad narrativa, pero también son más limitadas. Tienen una versión gratuita y luego tienes las versiones de pago, como pasa en la mayoría de estas aplicaciones, ¿vale? Como veis, hemos visto texto, hemos visto imágenes y hemos visto presentaciones, ¿vale? Luego, dentro del texto también podemos trabajar con algunas más específicas que trabajan con ficción. Por ejemplo, hay un GPT específico que se llama Fiction GPT y es muy divertido porque te permite crear historias. Simplemente le das 4 datos y escríbeme una historia sobre esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, le di unas instrucciones sobre quiero que me cuentes una historia, el último robot Maya, y que le di el estilo que quería y lo crea directamente, ¿vale? Luego, esta también me parece muy interesante, que es te crea bots con los que tú puedes hablar directamente. Lo puedes hacer en inglés, pero también lo puedes hacer en español y en otras lenguas. Puedes elegir uno de estos personajes y ponerte a chatear con él. Aquí, por ejemplo, veis el resultado en una aplicación parecida, no era carácter, pero era muy similar, en la que yo estaba chateando con Mozart y le pregunté a Mozart qué piensa sobre el reggaetón y te da su opinión según lo que el bot considera que sería en este caso, ¿vale? Esta funciona muy bien para trabajar cuestiones de interacción con los estudiantes, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora no son todas las inteligencias artificiales generativas. Hay también algunas que funcionan para el audio, que funcionan para música, que funcionan para el vídeo, pero en mi opinión actualmente todavía están en un estado muy primitivo. Es decir, los resultados no tienen nada que ver con ChatGPT, con DALL-E 3 o con Gamma. Entonces creo que todavía, estoy hablando de que a lo mejor dentro de 2 meses o dentro de 6 meses tenemos una súper aplicación que nos permite hacer vídeo. Ya tenemos algo parecido que es Pika, por ejemplo, y sabemos también que Google está trabajando muy centrado en la cuestión del vídeo, pero realmente no hay aplicaciones tan importantes. A mí me parece más importante ver qué tipo de usos podemos utilizar primero como docentes y después qué tipo de tareas para los profesores. Como docentes podemos ver, lógicamente, que es una herramienta muy útil para cuestiones, digamos, de copilotaje. Por ejemplo, para crear planes de clase adaptados, porque lo necesitamos por el nivel de lengua, por la cuestión de qué tipo de grupo tenemos, por lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues te ayuda a planificar si tienes un grupo con cierta edad, con qué tipo de actividades quieres llevar a cabo, qué tipo de contenidos. De hecho, hay incluso algunas inteligencias artificiales específicas para profesores de inglés, todavía no existe para profesores de español, que te crea todo tipo de actividades. Si quieres un rellena huecos, si quieres una actividad de relación, si quieres una actividad con un vídeo y con los subtítulos, con imágenes, con léxico, etc. Pero podemos hacer algo parecido ya con ChatGPT también, ¿no? Luego, lógicamente, a mí me gusta mucho utilizarla para anticipar problemas en el aula. Le explico a ChatGPT, tengo esta clase, tengo esta actividad, tengo este tipo de estudiantes, tengo este tiempo para hacer eso. ¿Qué problemas crees que pueden surgir? Y es interesante porque a veces te ofrece visiones que tú no has pensado, problemas que tú no has tenido en cuenta, ¿no? Y por supuesto le puedes preguntar también, bueno, pues dame opciones, dame un plan B para ver si pasa esto, ¿no? Luego, crear herramientas de evaluación. Es muy bueno ChatGPT creando cuestionarios, creando test, creando todo tipo de instrumentos evaluativos, digamos, que toman un tipo de información y la convierten en este tipo de formatos, ¿no? Luego, lo que más me parece a mí, lo que más interesa, esto está muy bien para los profesores, lógicamente, pero me interesa que sean también los estudiantes los que utilicen ChatGPT o DALL-E o cualquiera de estas herramientas para aprender como tareas de aprendizaje. Y aquí creo
que podemos sacarle mucho más partido incluso que para nosotros como herramientas de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, creo que diseñar presentaciones con Gamma o con Tome puede ser muy interesante. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro le pedimos a los estudiantes que crearan un currículum porque había un puesto de trabajo y tenían que echar ese currículum para conseguir ese puesto de trabajo. Les dijimos que como no queríamos que perdieran mucho tiempo diseñando nada de esto, que utilizaran directamente Gamma, que además Gamma tiene plantillas específicas para esto. Entonces ellos solamente se tenían que preocupar de rellenar el contenido que fuera más vendible, digamos, de su currículum, y no se tenían que preocupar ni la parte gráfica, ni de la plantilla, ni nada parecido, ¿no? Crear imágenes personales, lógicamente. Por ejemplo, hay una actividad que ha utilizado uno de nuestros profesores que le ha funcionado muy bien, es que le pedía a los estudiantes, le vais a pedir a DALL-E 3, le vais a dar una serie de informaciones sobre vuestra vida o sobre cómo queréis que se refleje esas sensaciones en esta imagen para crear la portada de un disco que es la banda sonora de vuestra vida o de un momento en concreto. Y aquí han salido cosas muy interesantes porque aquí ya no nos importa si son más o menos realistas, aquí ya es una cuestión de la capacidad de ilustración, ¿no? Luego, en Carácter AI es muy interesante, charlas con famosos, puedes crear tu propio bot, etcétera, y a mí me parece que da resultados muy curiosos, muy divertidos para practicar español, para interactuar. Escribir una historia paralela, todo lo que... yo he utilizado Fiction GPT, pero puedes utilizar Claude, puedes utilizar Gemini, puedes utilizar Perplexity y la propia ChatGPT, y se trata de utilizarlo como una extensión del trabajo de los estudiantes. Por ejemplo, le pedimos a los estudiantes que creen el inicio de una historia con unos datos que le damos, qué tipo de personajes son, en qué tipo de contexto, pero luego son los estudiantes los que tienen que continuarla, ¿no? O al contrario, le pedimos a ChatGPT que nos dé el final de una historia, pero los estudiantes tienen que crear pues, el principio o un personaje paralelo. Y ya es cuestión de utilizar disparadores creativos para sacarle el máximo partido. A mí me gusta mucho también utilizar presentaciones tipo Tome, por ejemplo, para que hagan campañas, que por unas cuestiones pueden ser sociales, políticas, medioambientales o de reivindicación de cualquier tipo o de publicidad. O que si vamos a trabajar con crear un anuncio, crear una campaña para un producto, para un servicio, funciona también muy bien, por ejemplo, Tome, porque como hemos dicho antes, tiene mucha relación con dinámicas de storytelling y funciona realmente muy bien, ¿vale? Antes de cerrar la charla y de dejar unos minutos para que podamos plantear las preguntas o responder a las preguntas que nos habéis dejado, si las hay, en el chat, me gustaría que tengamos en cuenta que estamos en un momento muy especial de la implementación de datos. Estamos en el principio de una historia, pero que ya tiene 50 años de antigüedad también. Entonces, hay unos riesgos que se ven continuamente cuando ves los titulares en los periódicos o cuando salen en las noticias, en la televisión, la inteligencia artificial. Hay ciertas sensaciones de es algo muy interesante, muy relevante, muy curioso, pero al mismo tiempo que nos da algo de miedo. Entonces, digamos que cuando nos planteamos trabajar con las inteligencias artificiales en nuestro entorno, debemos tener cuidado, sobre todo, con no mirar hacia otro lado. Es decir, te encuentras ya con docentes que dicen, mira, esto de la inteligencia artificial no va conmigo y prefiero no utilizarlo o no saber más o no formarme en este tema. Y me parece que eso es un riesgo porque te guste o no, esas tecnologías ya están aquí, ya están en el móvil de tu estudiante o en el ordenador. De hecho, ya hay aplicaciones donde se trabaja directamente sobre esto y no conocerlas, no saber cómo funcionan, no te va a evitar los problemas, lógicamente. Al contrario, ¿no? Verlo todo de una manera pesimista, de que la inteligencia artificial va a terminar con nuestro trabajo, ya no vamos a ser humanos, ya no vamos las nuevas generaciones no van a saber cómo resumir un texto, cómo relacionar información, cómo amplificar, cómo argumentar, y eso no es así. Es decir, creo que si somos conscientes de que es una herramienta de copilotaje, que lo tenemos siempre a nuestro lado, y exactamente igual que tenemos la web, o que tenemos un diccionario, o que tenemos el acceso a la información de una enciclopedia, las inteligencias artificiales van a estar ahí también para ayudarnos. Lógicamente, tampoco podemos caer en el efecto contrario, de verlo todo rosa, de ser optimista, de cualquier aplicación de las inteligencias artificiales. Vale la pena, y yo creo
que no, que hay que ser, sobre todo, tener mucho espíritu crítico y formación y conocimiento de cómo funcionan. Lógicamente, no hace falta trabajar con todas estas que hemos visto aquí, conocerlas todas, porque además esto cambia continuamente. De hecho, esta presentación la probamos la semana pasada, pero esta misma mañana he tenido que modificar un par de cosas porque o han cambiado de nombre, o hay una nueva versión, o hay una versión más avanzada, o ahora hay algo que vale la pena comentar y que no estaba originalmente, ¿no? Y finalmente, usarlo sin criterios didácticos, usarlo simplemente porque está guay esto de utilizar inteligencias artificiales y está de moda, pues la llevo a la clase. ¿Para qué? ¿Cómo van a aprender nuestros estudiantes? ¿O cómo nos va a mejorar nuestra capacidad docente? Pues eso a lo mejor va a segundo plano y no, tiene que estar lógicamente en primer plano. Es decir, las inteligencias artificiales son una gran herramienta, son una herramienta compleja, una herramienta que tiene sus riesgos, pero que nos puede ayudar sobre todo en dos sentidos. Uno, a ser mejores docentes, es decir, el proceso de enseñanza, y dos, a que nuestros estudiantes aprendan mejor, es decir, en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Y yo creo que con esto más o menos, pues resumo lo que os quería contar. Perdonad que haya ido un poquito rápido, pero quería dejar unos últimos 10, 15 minutos para bueno, responder a vuestras preguntas, a vuestras dudas, a vuestros comentarios. Os dejo aquí en la presentación, tenéis tanto mi email, por si me queréis escribir para cualquier comentario o lo que queráis. Tenéis también este QR, y si lo aplicáis, podéis ir a un cuestionario que os permite bajar directamente esta presentación, o si no queréis meter el QR, solamente tenéis que poner click.es/IAS y ahí aparece también esta presentación y está disponible para que la descarguéis, la reviséis y cualquier cosa que veáis dentro de ella que os haya llamado la atención, pues que nos lo comentéis. Así que si os parece, dejamos estos 10 minutos que nos quedan para las preguntas. He visto que había ya alguna en el chat, ¿verdad? Sí, así es, Francisco. Gracias por tu presentación, que ha sido muy interesante, sin duda alguna. Y ahora, pues, es el momento para hacer las preguntas a través del chat, que yo me encargaré de trasladártelas, o si no, directamente las Perfecto. puedes leer desde el chat. Hay una primera pregunta que formula Irene, que dice: si un alumno copia un trabajo con ChatGPT, ¿cómo se puede saber, Bu- si lo ha copiado, ¿no? Sí, sí. Digamos que es la primera pregunta que nos surge siempre, ¿no? Porque estamos acostumbrados a mandar este tipo de composiciones o de producciones y que luego nos lo traiga el estudiante a clase, y ahora mismo es difícil discernir si lo ha hecho el estudiante o no. Muchas veces es muy descarado, ¿no? Se ve que por el nivel de lengua un estudiante de pronto de un B1 escribe como si tuviera un C2 sin ningún error y con una información y con un nivel de léxico y de especialización que es poco creíble. Y existen ya algunas inteligencias artificiales hechas para buscar el plagio. ¿Cuál es el problema? Que esto es el ratón y el gato. Esas inteligencias artificiales te pueden decir, pues parece que hay un 90% de que el trabajo esté hecho con ChatGPT, pero esas inteligencias artificiales se van quedando atrás porque ChatGPT va aprendiendo cada vez más y al final es muy difícil encontrar eso. La única solución que yo veo es que los productos que le pidamos a nuestros alumnos, las composiciones, los trabajos, tengan que ser trabajos personales, tengan que ser trabajos donde se pueda ver que realmente parten de su experiencia y de su conocimiento, algo que tenga que conecte, que ChatGPT no le pueda hacer, porque ChatGPT te da una información general, una información abierta, pero lógicamente eso no nos va a ayudar a ver cómo es la competencia comunicativa de los estudiantes. Pero si tú le pides que lo haga desde su punto de vista personal, que muestre una experiencia suya vital y que lo desarrolle desde ahí, eso lógicamente ChatGPT no le va a servir para ayudarle, para darle ideas, para ver si, no sé, para ampliar vocabulario, para ampliar información, pero no lo va a poder hacer porque ChatGPT es algo diferente de la experiencia personal del alumno. Entiendo también que esto que yo digo es un planteamiento teórico, de alguna forma, y es un planteamiento didáctico y que luego es difícil y que ya depende de cada una de las actividades. Pero si miráis, la mayoría de las tareas que se producen dentro del aula de L son tareas que hablan de la experiencia personal del estudiante. Entonces, para nosotros no es tan problemático. Yo pienso que va a ser más problemático para profesores de historia, de biología, de un tipo de, bueno, aunque hay también formas de enfocarlo lógicamente desde la experiencia personal.
Hay una segunda pregunta Sí. de Patricia Tejerina que te pregunta si hay alguna inteligencia artificial específica centrada en el aprendizaje de una segunda lengua y especialmente para practicar la producción oral o una conversación escrita lo más natural posible. A ver, para la conversación, yo aconsejo cualquiera que utilice el sistema de chatbot. Hemos visto Character AI, eso funciona bastante bien. Hay una específica para practicar español que se llama LingoStar. LingoStar AI, quiero recordar que es la dirección. Y LingoStar está hecha para practicar inglés, francés y español. No sé si tiene no sé si italiano y alemán también. Y esta es un bot donde te dice, bueno, como si estuvieras hablando con un amigo o con un conocido o con alguien en la parada de autobús y puedes empezar a practicar el tema que tú quieras, te va haciendo preguntas y tú vas chateando con este bot, ¿no? Ese es específico para practicar idiomas, pero yo le diría que cualquier ChatGPT, Character AI, ya te permite, ya le puedes decir, eres un profesor de español, te voy a dar una serie de frases, dime si son correctas o no, ¿no? Y eso ya lo hace. Sí, LingoStar en una sola palabra, ¿vale? Irene Mateo también pregunta si podrías decirles algún ejemplo de inteligencia artificial para generar audios o canciones, aunque no estén completamente desarrolladas. Buena pregunta. Es que es algo que he dejado mucho de lado y ahora mismo con audio no tengo no tengo apuntado aquí ninguna. Y algunas incluso que te crean pequeñas bandas sonoras o pequeñas piezas de música, pero ya digo, como no las he trabajado mucho, no me atrevo a recomendar una en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que si buscas, si en el buscador pones inteligencias artificiales para música, te van a aparecer. Por mi experiencia, son poco prácticas, ¿no? Sí que Vale. hay alguna, es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, sí que hay alguna que hace modulación de voces y que incluso graba tu voz y luego la replica de alguna manera, pero es que son muy básicas, dan muchos errores, la mayoría son de pago y no dan muchas opciones. Esto puede cambiar en cualquier momento, porque estábamos hablando de que las imágenes, pues yo pienso cuando empecé a usar Midjourney hace 3 meses y daba unos resultados más o menos interesantes, pues que ahora son explosivos, ¿no? Y lo mismo pasa con el vídeo y lo mismo va a pasar con el audio, ¿no? Bueno. Ruth García pregunta qué herramientas de uso diario en el aula tienen detrás la inteligencia artificial y lo desconocemos. Cita algunos ejemplos como traductor de Google o de DeepL, aplicaciones que crean avatares que hablan como Voki Claro. y si está la inteligencia artificial detrás. Sí, claro, por supuesto. De hecho, el Google Translate y por supuesto Deeply es un ejemplo estupendo de cómo funcionan esas inteligencias artificiales. No conozco, no recuerdo ahora qué es la tecnología que hay detrás de Voki o de estos tipos de simuladores de imágenes y todo esto, pero la gran mayoría de ellas tienen sistemas implementados, tanto, por ejemplo, si utilizáis, bueno, Canva es muy conocido, casi todos los profesores de español ya trabajan, aunque sea en una versión gratuita de Canva, porque te permite crear un montón de opciones comunicativas, de productos comunicativos, ya sea imágenes o sean infografías o incluso vídeos, ya tiene opciones que son opciones de inteligencia artificial. No me acuerdo cómo lo llama, el lápiz mágico o el no sé qué mágico, y ya te permite meter texto, buscar imágenes, crear imágenes a medida, moverlas gracias a la inteligencia artificial. Marta pregunta a partir de qué edad sería la adecuada para animar al alumnado a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, pues con el pasa un profesorado. poco como con las redes sociales, ¿no? Normalmente debe estar cerrado a... Bueno, en el caso de redes sociales, por ley es que no puede ser por debajo de los 14 años, pero realmente puedes hacer usos, no sé cómo decir, más controlados, con edades más bajas, con 6, 7, 8 años, les encanta trabajar con bots, con Character AI o con LingoStar o con cualquiera de estas opciones, pero es que yo creo que se puede utilizar siempre que el profesor controle, el docente esté ahí controlando tanto el input como la interacción, se puede utilizar a partir de cualquier edad. Ya luego es una cuestión también de los permisos de cada centro, de cada contexto, etcétera. Porque hay lugares donde está realmente bueno, muy controlado y no es fácil utilizarlo dentro del aula, ¿no?
Vale, simplemente comentar de nuevo, insistir en que todas aquellas personas que deseen recibir la grabación y o la presentación, que lo pueden hacer simplemente enviando un email a la dirección de correo electrónico que les hemos facilitado a francisco@click.es. José pregunta si, enlazando con la pregunta de Patricia, dice si Tutor Lily funciona bien para la parte de conversación escrita y si conoces alguno con reconocimiento de voz. Bueno, la verdad que hay un proyecto, bueno, un proyecto no, hay un objetivo de todas estas inteligencias artificiales, pero sobre todo de los grandes equipos de OpenAI, de Microsoft y de Google, que es la de llegar a una inteligencia generativa que sea realmente multimedia, que realmente tú puedas hablar, porque ahora mismo ya puedes hablarle a ChatGPT. Ya puedes hablarle a Dalí y puedes darle las instrucciones en audio. Funciona, como se dice en español, a pedales, no funciona de una manera tan fácil como, o tan simple o tan efectiva como metiendo el texto, pero funciona. Entonces, es probable que antes de que acabe el año tengamos una inteligencia artificial que lo reúna todo. Que ChatGPT le pueda, ya a ChatGPT le puede decir, toma, esta foto, descríbemela, o le das al botón del audio y puedes hablar con ella. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo, lo he comentado antes, Lucía, es como Luz IA, Lucía, que es un bot de WhatsApp, y Lucía responde con la misma calidad, tanto si es audio como si es texto. ¿Qué pasa? Funciona muy bien en español porque es una aplicación española. Entonces ha dado importancia al inglés y al español. Otras se han centrado solamente en el inglés y con el español no funciona muy bien. Pero yo estoy seguro de que en breve tendremos, probablemente Gemini, cuando salga, podrá ser tanto de audio, tanto para input de audio como para output de audio y de texto y de imagen. Esa inteligencia multimedia, ¿no? También se pregunta si todos estos recursos y herramientas si son de pago o son de acceso gratuito. Bueno, yo he intentado poner todas las opciones de acceso gratuito y he remarcado mucho que, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, la versión Turbo es muy buena, pero la versión gratuita a través de Copilot de Microsoft también funciona bastante bien. Y en el caso de imágenes, DALI y Leonardo son muy buenas opciones. Hay una opción también muy interesante si tenéis cuenta Adobe, pues está Firefly, que es la versión de Adobe, y para hacer imágenes, y funcionan muy bien y tienen opciones gratuitas. Tienen una parte que puedes hacer 20, 25 imágenes, pero claro, si al final te vas a dedicar a hacer un trabajo mucho más intensivo, yo aconsejo que por lo menos, como pasa con Canva, es decir, que si vais a trabajar mucho con ella, al final vale la pena pagar. No son excesivamente caras, pero claro, tampoco puedes tener. En mi caso, por ejemplo, yo pago por 2 o 3 de estas herramientas porque son las que uso en mi día a día, ¿no? Muy bien, si no, ya no hay más preguntas, estamos ya fuera de tiempo prácticamente, con lo cual pues solo nos resta pues poner punto y final al taller de hoy. No sin agradecer antes a Francisco pues habernos ofrecido este taller tan interesante y por supuesto también a todas las personas que han formulado preguntas a través del chat y que han asistido al taller. No obstante, nos gustaría también emplazarles para el próximo martes 27 de febrero a las 4:30 de la tarde, día en el que tendrá lugar el segundo taller de este ciclo que inauguramos hoy. Y ese día pues se impartirá el taller que lleva por título Elemental, querido Watson, Misterios y Enigmas en la clase DL, que será a cargo de Patricia Santarevás de la Cervantes Escuela Internacional de Málaga. Yo ya me despido aquí en nombre de mi compañera María Zumárraga y el mío propio, no antes sin agradecerles nuevamente su asistencia y participación. Javier, si quieres añadir algo antes de Me despedirnos. sumo a tu agradecimiento y recuerdo que ya ahora acabo de activar la inscripción para el próximo taller, o sea que ya terminando el taller ya pueden entrar en nuestra web y inscribirse para el siguiente. Fenomenal, pues lo dejamos aquí entonces. Buenas Muy tardes a bien, Gracias, todos. muchas Francisco, gracias. y a todos los Gracias a Nuevamente. vosotros. asistentes. Si alguna pregunta se ha quedado en el tintero del chat, por favor, escribidme que estaré encantado de responderos. Muy amable, gracias. Venga, gracias, Muchas gracias. chao, buena tarde. Adiós. Buenas tardes, chao.